Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos. Sean bienvenidos a esta su casa, la casa de nuestro Señor Jesucristo y la casa donde todos juntos nos reunimos para alabar y exaltar el nombre precioso de Dios. Nada más porque no los puedo ver, ¿verdad? Pero me gustaría que levantaran su mano todos aquellos que han necesitado alguna vez la ayuda de algún arquitecto, de algún ingeniero. Si han levantado su mano para contestar que sí, pues déjenme enseñarles hoy que Dios es el mejor arquitecto y Él trazó un plano en el cual su amor, su perfecta voluntad, su gracia, su misericordia se extendió no nada más para el tiempo pasado, sino hasta para el tiempo futuro. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a empezar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual dio su vida por todos nosotros y a través de él, Señor, podemos conocer tu voluntad, podemos conocer los planes que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Y está escrito que dice que tienes planes de bien y no de mal. Padre, en tus manos, Señor, nos ponemos para que sigas perfeccionando la obra que has hecho en nosotros. La obra que has empezado con nosotros, Padre mío. Nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, haciendo las remodelaciones en mi alma y en el alma de mis hermanos, haciendo las remodelaciones, Padre mío, y reforzando, Señor, todo conocimiento de tu palabra, reforzando todo el Espíritu, Señor, que tú has puesto en nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor, y también reforzando, Señor, los cimientos que tú nos has dado a través de tu conocimiento, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque sabemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Creador, porque empezamos siendo creación, mas sin embargo terminamos siendo familia, terminamos siendo parte de la familia más grande del universo, que es la familia de Dios. Gracias te damos, papá. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Job, capítulo 38. Es un capítulo un poco grande, pero vamos a leer solo una parte para que nos demos una idea de cómo Dios es un arquitecto, cómo Dios es el perfecto arquitecto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y dice eso, la palabra de Dios, dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de sus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos
de ella los impios? Ella muda y el brazo es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado, escudriñado el abismo. Te has sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¿Declaras y sabes todo esto? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a tus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hambre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrías tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Pusiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dieran vida? Hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Pero vemos claramente que el plan de Dios y vemos cómo el Señor es un arquitecto en toda la palabra. Si lo vemos desde el libro de Génesis, dice que Él creó los cielos y la tierra, que dijo que hubiera agua y que agua a lo largo del Antiguo Testamento dice que creó que creó a las grandes bestias y que creó todo animal de campo y todo animal salvaje. ¿Es acaso el Señor, nuestro Dios, un arquitecto o no? Yo no lo pongo en duda. Claro que Dios es un arquitecto. Y déjenme comentarles cuál es la descripción de un arquitecto. Indiscutiblemente la arquitectura es una de las profesiones más antiguas, la cual combina principios y conceptos de la ingeniería con la creatividad y la expresión artística. La labor principal de un arquitecto radica en crear, planificar y diseñar edificios con distintos propósitos, incluyendo residencias, comerciales, industriales o por paisajismo urbano. Mientras que los ingenieros se concentran en hallar soluciones a los problemas y de coordinar el aspecto técnico del proceso de construcción, los arquitectos les presentan una guía clara de su visión del edificio a construir. En otras palabras, los arquitectos le dan personalidad y valor artístico a las distintas edificaciones. ¿Acaso ha habido alguna persona que haya podido crear los más grandes paisajes? No sé si alguno de ustedes haya ido a las montañas y subido
y cuando están arriba y ven la caída del sol, ¿acaso alguno de ustedes lo ha visto? ¿O acaso se han perdido un atardecer en la playa? Claro que no, muchos de los que hemos salido y hemos visto esas cosas, podemos dar testimonio y hasta le tomamos fotos de tan maravillosa experiencia que vivimos en ese momento. Un atardecer en la playa, un atardecer en la montaña, estando en la cima de la montaña, viendo cómo va cayendo el sol, cómo se va escondiendo y de repente viene la oscuridad, pero con la oscuridad también viene otro paisaje hermoso, que puedes ver las estrellas, que puedes ver un sinfín de lugares que todavía no conocemos. Y vemos estrellas y vemos galaxias y vemos constelaciones y decimos, ¿cómo es que Dios lo hizo? Bueno, es fácil. La habilidad que tiene un arquitecto es de crear. Dios es un arquitecto y creó. Él hizo tal vez un boceto en su imaginación, en su corazón, y dijo, voy a crear esto. Y dijo, y hágase las. Entonces puso en orden cada cosa que él pensó, cada cosa que él imaginó, y la puso en un lugar específico para que a través de ese paisaje o ese lugar específico, todos tuviéramos un lugar donde habitar. ¿Sí? Todos tuviéramos un lugar donde habitar. Ahora, esta es la definición de un arquitecto, pero vamos a ver cuáles son las labores diarias de un arquitecto. Crear y diseñar edificaciones y estructuras. Diseñar planes de renovación para edificios y estructuras existentes. Bueno, en este caso, las estructuras y los edificios somos tú y yo. Tú y yo somos esos edificios. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene que estar edificando y reconstruyendo y remodelando día tras día. Entonces vamos a tener un proceso largo en el cual vamos a tener que ser remodelados y reconstruidos una y otra vez. ¿Por qué? Porque siempre pecamos y el pecado que hace, si nos comparamos con un edificio, el pecado es algo que nos está destrozando por dentro, ¿sí? Que está destrozando los cimientos, la estructura principal. Entonces, Dios tiene que ir remodelando y reconstruyendo nuevamente esas estructuras cada vez que pecamos, perdón. Evalúa las condiciones de edificaciones antiguas para determinar si son habitables o no. En este caso, el Señor determinó si tu vida, tu cuerpo, mi cuerpo, está capacitado física y espiritualmente para poder llevar a cabo la labor que nos enseñó de predicar y sobre todo para saber si el Espíritu Santo puede habitar en nosotros. Es algo bien importante, o sea, porque evalúa la edificación y sabe si somos capaces de albergar al Espíritu Santo en nuestra vida. Realizar inspecciones en el sitio de las obras en construcción. Dime, ¿cada cuándo te visita el Señor en tu casa? ¿Cada cuándo te visita el Señor en tu vida? Y sabe, cuando estás pasando por situaciones difíciles, cuando estás en una situación en la que tú puedes seguir adelante y Dios puede seguir adelante con la construcción, o se detiene para ver las mejoras que va a tener que hacer y cambia completamente su plan, cambia completamente su proyecto. Presentar proyectos de diseño para nuevas edificaciones ante clientes potenciales. Saben, allá afuera hay un mundo de personas que son clientes potenciales para el Señor. Y Él tiene que evaluarlas, tiene que revisarlas y decir, este me es bueno para la labor que yo quiero hacer. Así como lo hizo con Pablo, que Pablo era un hijo desobediente, que Pablo
perseguía a su pueblo en Cristo, lo perseguía hasta matarlo. Mas sin embargo el Señor dijo, este me es propicio para la labor que yo quiero hacer, y es llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, Dios también se prepara de nuevos proyectos para hacer crecer la obra de edificación de su iglesia. Conservar a la clientela existente y contactar a clientes potenciales. Si lo vemos de esta manera, los clientes podemos ser nosotros. Cada uno de los que hemos creído en la palabra de Dios, somos esos clientes potenciales, pero también está en busca de nuevos clientes, de nuevas personas, nuevas construcciones, nuevas edificaciones que empiecen desde cimientos sencillos hasta terminar en construcciones muy, muy fuertes, robustas, y que no las venga a destruir cualquier viento de doctrina. Ahora vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Que dice así: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. ¿Qué es esto? Por la fe, porque creyó, Dios le enseñó los planos para construir un arca. ¿Qué hace un arquitecto? Hace los planos para la edificación o la construcción, ya sea desde una bodega hasta una casa residencial, un centro comercial con muchos lugares, y sobre todo que se preocupa en las áreas verdes, se preocupa cómo va a ir el agua, se preocupa también por dónde va a salir el agua para el desagüe, se preocupa cómo va a ir con la conexión de la luz, todo, ¿sí? Aquí en la universidad y en el Politécnico existen las carreras de arquitectura. En el Politécnico es de ingeniero arquitecto, pero en la UNAM es de arquitectura. Y saben, los tratan a los arquitectos y les ponen sobrenombres o los tachan de afeminados. La mayoría no lo son, algunos sí son afeminados, y también hay mujeres arquitectas. Sí, pero por lo general, por lo regular, los tachan así de afeminados a todos los arquitectos. ¿Por qué? Porque se encargan de poner que una macetita aquí, un arbolito, acomodar en sus dibujos y maquetas, hacen la maqueta de una casa y le ponen todo lo que tiene que llevar la casa para que sea una casa hermosa, una casa habitable. ¿Sí? En este caso, Dios a Noé le enseñó el diseño de el arca y cómo tenía que ir, las medidas que tenía que llevar, cómo la tenía que forrar, cómo la tenía que calafatear para que no se hundiera, no le entrara el agua. Sí, y hasta de qué madera la tenía que hacer. ¿Para qué? Para que fuera una madera dura, una madera resistente y con la cual pudieran trabajar ellos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13 al 18. Y dice, entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. Y pondrás la puerta del arca a un costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que
hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Saben? El arca solamente tenía una puerta, que era la entrada a ese lugar, al arca que se estaba construyendo, que se estaba edificando. Y durante ese tiempo, tal vez surgieron molestias con los pueblos cercanos donde estaba Noé. Tal vez, y se burlaban de él. Pero ¿saben una cosa que tenía Noé? Que predicó, que estuvo anunciando que Dios iba a hacer llover, que Dios iba a mandar un diluvio, pero la gente no se arrepintió. ¿Sabe? Cuando vemos una construcción o vemos que están reparando una avenida principal, ¿sí? Y vemos conos naranjas y vemos letreros que dicen, maneje con cuidado, construcción en proceso. Muchas veces nos molestamos cuando pasa eso. ¿Por qué? Porque nos hacen llegar tarde, porque nos hacen llegar tarde a donde vamos, porque nos quitan el tiempo, porque sentimos que es inútil lo que están haciendo. Mas, sin embargo, Dios diseñó o Dios hizo el diseño para que se construyera una arca. Y en ese tiempo, Noé estuvo advirtiendo, estuvo poniendo señalamientos de que iba a haber un diluvio y que Dios iba a destruir todo lo que había en la faz de la tierra. Mas, sin embargo, nadie le creyó. Y por eso muchas veces, aún hasta la fecha, podemos ver accidentes que pasan cuando hay construcciones en alguna carretera, cuando hay construcciones de alguna edificación y que dicen precaución, pise con cuidado, excavación profunda, y no hacen caso, o precaución, utilice el casco, pueden caerle cosas de arriba, o precaución, póngase el arnés, no se vaya a resbalar para caerse al vacío, y cosas así, y muchas veces no hacemos lo correcto, no hacemos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice. En este caso, Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, que pusiera una ventana en la parte del techo a un codo de altura, ¿sí? ¿Por qué una ventana? ¿Y por qué no mandó a poner varias ventanas? Es fácil, para que no viéramos toda la muerte que iba a haber en ese lugar. Pero sí una ventana para mirar al cielo, para ver quién es nuestro creador, quién es nuestro hacedor, y darle a él toda la gloria y toda la honra. Y dice que también había una puerta por la cual entrarían todos los animales y también toda la familia de Noé. Y cuando entraron todos, esa puerta se cerró. Aún en estos tiempos tenemos esa puerta abierta a través de Cristo. Cristo es la puerta por la cual tenemos que entrar a esa arca para ser salvados. Pero muchos todavía se niegan a entrar por esa puerta, porque les gusta hacer lo que están haciendo, porque están acostumbrados a llevar una vida desordenada, porque están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren, por muchas cosas. Pero a final de cuentas, no todos quieren entrar por esa puerta. Y tenía una sola ventana, ¿para qué? Para que tuviéramos una comunión directa con Dios, una comunión estable con Él, para que pudiéramos ver en el cielo, a pesar de que había mucha oscuridad, pudiéramos contemplar y ver que nuestro Salvador estaba en los cielos, estaba allá arriba. Pero también dio otros planos y se los dio a Moisés. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Y Dios le dijo, haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostré.
Y esto nos lleva a saber que todo lo que Dios hace es con un plan para perfeccionar y llevarnos a lo que por mucho tiempo parecía una sombra del modelo perfecto de la salvación. Bueno, ahora vamos a ver el diseño de el tabernáculo. Decía que tenía unas basas de plata, unos postes de madera y estaba tensado por cuerdas la parte exterior del tabernáculo. Y tenía y estaba cubierto por telas de lino fino, ¿sí? Y tenía colores azul, rojo y púrpura, e hilo de oro. Y entonces estaban decoradas finamente todas las telas. Y estaban a una altura para que la gente no pudiera ver lo que había dentro. Para protegerlos, ¿sí? De alguna cosa que hubiera ahí. Pero si vemos en el tabernáculo, cuando entraban por la puerta, lo primero que había era el altar de sacrificios. ¿Se acuerdan de cuánto medía el altar de sacrificios? Era un altar grande, donde todo el tiempo había fuego para quemar las ofrendas que eran ofrecidas a Dios, las ofrendas por el pecado. Y entonces era un altar grande. Y pasabas por ese altar y había una, una pila de bronce bruñido, muy refulgente, con agua, en la cual se hacían los lavatorios, se lavaban. En este caso, cuando entras por la puerta que es Cristo, tienes que pasar al sacrificio, donde tiene que morir el orgullo, tiene que morir el egoísmo, tiene que morir todo aquello que no le sirve a Dios. Y que todo eso lo traemos nosotros, la vanidad, la avaricia, todo pecado. Todo pecado tiene que ser quemado ahí, cuando entramos a Cristo. Cuando pasamos por ese altar de sacrificios, entramos a lo que es el bautizo. Nos lavamos en la palabra de Dios, nos sumergimos en el agua para resurgir a una vida nueva, para resurgir a una vida nueva. Entonces, cuando pasamos de eso, podemos entrar al lugar santo. ¿Qué es esto? Podemos estar un poquito más cerca de la presencia de Dios, un poquito más cerca. Y podemos comer del pan, podemos tomar del vino, podemos tomar de la luz que es Cristo Jesús. Y Dios nos está pasando por un proceso de purificación, de santidad. Y eso lo hace también un arquitecto como Dios. Hasta ese momento, la figura de Cristo estaba representada en todos ellos. Entonces, vemos cómo Dios también le encanta hacer planos, le encanta planear el futuro que tiene para ti, el futuro que tiene para mí y el futuro que tiene para todas las personas. Le encanta planificarlo, le encanta la idea de crear algo nuevo en tu vida, de crear algo nuevo en la vida de alguien que tú conoces. Y todos nos gozamos cuando vemos que alguien es tocado por la mano de Dios y empieza una transformación. A veces nos dolemos, ¿por qué? Porque hay cimientos en nuestra vida que no sirven, que tienen que ser destruidos. Hay cosas que ya están podridas, entonces tienen que ser cambiadas. Y Dios lo hace, Dios lo transforma, Dios empieza a cambiar, Dios empieza a mover. ¿Saben? Todos estos planos, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, todo esto era una sombra de lo que había de venir a través de Cristo Jesús. Todo esto era una sombra. ¿Y por qué digo que era una sombra? ¿Por qué? Porque todavía no se vislumbraba claramente el consumador de esta creación.
aquel que verdaderamente iba a cumplir cabalmente lo que Dios había diseñado, el propósito por el cual Dios mandó hacer un arca, por el propósito por el cual Dios le puso a Adán y a Eva, los vistió con pieles, el propósito por el cual todos nosotros tenemos una oportunidad. ¿Sí? Entonces, Dios es aquel que le encanta ver que las cosas funcionen y que no haya ruinas. Hay personas que viven en una ruina completamente, pero cuando son alcanzadas por la mano de Dios, vemos cómo esas personas surgen y hay algo hermoso que Dios edificó, que Dios construyó. Creo que todos nosotros hemos escuchado testimonios donde personas que habían sido drogadictas, habían sido prostitutas, habían sido alcohólicos, que fueron abandonados por sus padres, que fueron vendidos y muchas cosas así. Y vemos cómo cuando se acercan a Dios, Dios los transforma y todo aquello que en algún tiempo no tuvieron, Dios les da y los reviste de gloria, los reviste de algo hermoso. En el libro de Malaquías, no, perdón, déjenme buscarlo. De Ageo. En el libro de Ageo habla y dice que la gente ya vivía en casas artesonadas. ¿Qué es esto? Que estaban finamente detalladas, pero se habían olvidado de la casa de Dios, del templo de Dios. Entonces, nosotros somos esas casas artesonadas que Dios ha estado preparando. Todavía no tenemos todos los acabados, porque no hemos terminado la obra. No hemos terminado el proceso en el cual tenemos que llegar hasta ser perfeccionados. Pero esperamos el día en el cual el Señor nos perfeccione. Y todo este plan de Dios, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, es un proceso en el cual apenas si se veía la imagen de Cristo en las cosas que se hacían, en los sacrificios, en las construcciones, en cómo está construido el arca, en cómo está construido el tabernáculo, cómo Salomón construyó el templo, ¿sí? Y cómo nuevamente fueron reconstruidos el templo en un par de ocasiones más, hasta que finalmente fue destruido ese templo. ¿Sí? Y vemos claramente cómo Dios en todo ese plan, en todo ese proyecto, nos lleva a un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso. ¿Sí? En Génesis con Enoc, nada más se salvaron unos cuantos. Con Moisés se salvaban o eran perdonados sus pecados, eran perdonados, no borrados, sus pecados a través de los sacrificios en el tabernáculo. De igual manera, a través de los sacrificios en el templo que construyó Salomón y los templos que fueron subsecuentes, era una sombra. El profeta Isaías lo muestra en el capítulo 53, nos da una mayor visión de quién era Cristo y todo lo que había de padecer, pero aún así está dentro del plan, dentro del propósito que Dios ya tenía, de que Cristo iba a ser crucificado. Dice que fue llevado como cordero al matadero. Entonces Cristo tenía que padecer todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos a través de él ser salvos. Y es el punto principal, el proyecto más ambicioso que Dios tiene para toda la creación, para toda la humanidad. No quiere salvar nada más a unos cuantos, sino quiere salvar a toda la humanidad. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, todos. Dios quiere que se salven todos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 68 y 71. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, según la profecía de Zacarías, donde declara la redención que trae consigo en la visita de Dios una intervención directa, el levantamiento de un Salvador poderoso. Entonces todos necesitamos ese Salvador poderoso, todos, y está profetizado desde antes, de que necesitamos un Salvador, que en primer lugar nos perdone nuestros pecados, para que así nosotros también reconozcamos el punto exacto de nuestros pecados y nos arrepintamos y tengamos un arrepentimiento y tengamos una conversión, y de esa conversión tengamos un nuevo nacimiento, y de ese nuevo nacimiento seamos unas nuevas criaturas, tal y como está en el plan, en el propósito de Dios. También nos lleva para tener un conocimiento mayor de la salvación para su pueblo, para perdonar nuestros pecados a través de ese Salvador que había de venir, que es Cristo Jesús. En el libro de Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10 nos dice, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos, estábamos perdidos en nuestros pecados, estábamos perdidos en nuestras transgresiones, éramos un edificio en ruinas. ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Es un Dios de todo lo posible. Y si Él ve algo que está en ruinas, ¿qué va a hacer? Pues va a querer rescatar aquello. Tal vez en algún tiempo fue algo hermoso y quisiera darle una nueva gloria, una nueva idea o una nueva forma para que sea perfeccionada la persona. Muchos de nosotros antes éramos pecadores, mas sin embargo Dios nos ha ido transformando. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores, pero ya no pecamos de esa misma manera. A veces cometemos errores imprudenciales, porque no nos fijamos, no fuimos prudentes al hablar, no fuimos prudentes al momento, en el momento, y cometimos un error que nos llevó a un pecado. A veces, tal vez le hablamos fuerte a una persona, porque creímos que en ese momento lo necesitaba y la persona se ofendió y se apartó. Cometimos ese error. Mas, sin embargo, si lo remediamos, nos arrepentimos y buscamos a esa persona y le pedimos perdón, tiene la oportunidad nuevamente de llegar a Cristo, y nosotros tenemos la oportunidad de ser limpios, de haber limpiado nuestro pecado a través del reconocimiento, a través del arrepentimiento y reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas. En este mismo versículo el Señor afirma que ha venido para traer salvación, ¿sí? Para traer salvación y salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, Él vino a salvarnos. Pablo decía que del mismo modo en que somos atribulados o consolados para consolación y salvación de otros, la cual opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aún así, en las dificultades, en las tribulaciones, en el momento más difícil que tú estés pasando, vas a encontrar la salvación a través de Cristo Jesús. Vas a encontrar esa salvación en Cristo. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos.
Cuando creímos dijimos, ¿cuándo será el tiempo en el que el Señor nos salve? Pero ahora sabemos que está pronto. ¿Por qué? Porque los días se están acortando, los días están prontos a que, a que nuestra salvación llegue. Los apóstoles esperaron, confiaron en que pronto llegaría el Salvador. Los apóstoles durmieron creyendo que pronto estarían en el reino de los cielos con Jesús nuevamente. Entonces nosotros estamos esperando pronto la salvación del Señor cuando venga por su iglesia y seamos arrebatados. Nos tenemos que revestir de Cristo, nos tenemos que cubrir con su sangre, que revestirnos con su imagen, la imagen de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues siendo diferentes, predicando el Evangelio, viviendo de la misma manera que Cristo lo hizo, predicando, orando por las personas para que Dios las sane, ¿sí? Teniendo una actitud de arrepentimiento, teniendo una actitud de alabanza y adoración hacia Dios, hacia el Padre, conociendo su voluntad, perfeccionándonos en todo momento y buscando el rostro de Dios a través de su palabra, orando en la mañana, postrándonos, no sé, hincados, si lo quieres hacerlo acostado todavía, pero que no te gane el sueño. A Dios lo puedes buscar de cualquier manera, pero que tu corazón tenga una actitud de arrepentimiento, que tu corazón tenga una actitud de necesidad de Él. En el libro de Juan, nuevamente en el capítulo 10, versículo 9, nos afirma y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Saben que en el arca nada más había una puerta? Y ahora tenemos una sola puerta. Habrá muchas religiones, pero hay una sola por la cual tenemos que entrar, y es a través de Cristo. A través de Cristo, que es la puerta angosta para que entremos y seamos salvos. A través de Él. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el único que nos da la salvación. Cristo es el único en el cual tenemos salvación eterna, una salvación permanente, duradera, a través de Él. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 11, nos dice, antes creamos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos, la gracia de Dios es suficiente para salvarte a ti, a mí y a toda la humanidad. Esa gracia nos la da y no tenemos que hacer nada, solamente creer en Cristo, creer en lo que Él hizo, creer en el Padre, creer en el Espíritu Santo y seremos salvos. Solamente necesitamos creer y confesar nuestros pecados y cambiar nuestra manera de vivir para tener esa gracia permanente, la cual podemos ser salvos. Y tenemos que predicar de esa gracia. ¿Para qué? Para que muchas personas también sean salvas y conozcan la grandeza de Dios y que no nada más unos cuantos se van a salvar, sino que Dios quiere que se salven todos. Y está escrito en el libro de Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el proyecto más ambicioso que Dios tiene para todos nosotros. El que creamos, el que seamos salvos. En Lucas 2:11 nos dice, porque que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Sí, el profeta Isaías también lo escribió porque le fue revelado, porque nos ha nacido un niño.
Cuando nació dijo que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. También su nombre es el Cristo, el Mesías. Otro de su nombre es el Príncipe de Paz, Dios fuerte y Padre eterno. Son algunos nombres que caracterizan o que muestran el carácter de Dios a través de Cristo Jesús. Pero el nombre más grande que tiene es el de ser Salvador, porque es el Salvador de toda la humanidad. Es el Salvador de todos nosotros. En el libro de Juan capítulo 4, versículo 42, dice, y decía a la mujer, ya no conoceremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? En Cristo solamente tenemos la salvación. Y mucha gente tiene que darse cuenta que no hay que hacer ningún rito, ningún baile, ningún sacrificio, porque ya fue consumado, ya todo fue hecho por Cristo Jesús. Y a través de él, mucha gente se está dando cuenta de que Cristo es el Salvador. Mucha gente se está convirtiendo a Jesús. Entonces, tenemos que seguir predicando y que la gente siga abriendo sus ojos para ver que el arca que tenemos y la puerta está abierta todavía, la puerta que es Cristo Jesús está abierta. Tenemos que predicar para que la gente entre por esa puerta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, nos dice, a este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente a través de él, a través de Cristo, tenemos el perdón de pecados y tenemos que entregar nuestras vidas para tener un arrepentimiento y una conversión verdadera en Cristo Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 23, dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Saben, en la descendencia de Jesús, siendo hombre, hubo mujeres que no eran judías, hubo mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y tenemos a Ruth, que era moabita, y era la abuela del rey David, y ella, y de él desciende también el Mesías. Mas, sin embargo, en lo espiritual, la descendencia de Cristo es del Padre, y por tanto es hijo de un arquitecto, y también él es parte del plan, del propósito, del proyecto de vida para todos nosotros en Cristo Jesús. Por eso el arquitecto muestra el plano y dice cómo se va a hacer. Mas, sin embargo, el ingeniero, en este caso, que es Cristo, porque sí está escrito y dice, y todas las cosas fueron hechas por él y para él. Entonces, Cristo dio el plano de este propósito de salvación, de este propósito, de este plano perfecto para que tú y yo seamos salvos, seamos apartados para Dios y algún día estemos en su gloria. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesamos con la boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y creyéramos en nuestro corazón que Dios se levantó de entre los muertos, seremos salvos. Eso lo hicimos hace mucho tiempo, tú y yo. Algunos lo hicieron hace poco y creyeron en su corazón. Creyeron en que Cristo se levantó de entre los muertos. Creyeron en ese poder tan grande y maravilloso de la resurrección. Y confesaron que Él era su Señor y Salvador para vida eterna. Y solamente a través de Él, la salvación es un regalo que Dios nos da. Es un diseño establecido para la eternidad. Es un plano establecido para la eternidad. Hasta que llegue el momento preciso en el que seamos arrebatados y llevados
a las alturas con Cristo. Cuando Él venga por su iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer mientras? Predicar como lo hizo Noé, predicar como lo hizo Enoc, predicar la salvación, el arrepentimiento de pecados, para que más personas vengan a una vida nueva y entren dentro de ese proyecto. Cristo lo dijo cuando en el libro de Juan, cuando dijo, voy a mi Padre, a la casa de mi Padre, a preparar morada para todos ustedes. ¿Está siendo Él un arquitecto? ¿Está siendo Él un ingeniero? Yo creo que sí, porque Él dice que está preparando morada. Entonces está haciendo todo lo necesario, todas las edificaciones, todas las construcciones para que tú y yo habitemos en ese lugar santísimo, en la casa del Señor. Para eso tenemos que prepararnos, para algún día estar listos y preparar y habitar esa morada. Pero mientras tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser trabajados, procesados. Hay cosas que van a ser destruidas en nuestra vida para que salgamos a una nueva criatura diferente, para que seamos algo nuevo, porque Dios todas las cosas las hace nuevas. En la última parte del plano del tabernáculo se encontraba el lugar santísimo y nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando Cristo murió y dio su vida por todos nosotros, se rasgó el velo desde arriba hasta abajo y quedó al descubierto lo que había en el lugar santísimo. Y entonces pudimos tener entrada libre para entrar a ese lugar, a la presencia misma de Dios, para entrar libremente a la salvación, que es por gracia. Ya no tenías que hacer ningún rito, ya no tenías que rociar sangre, ya no tenía que entrar el sacerdote. Ahora tú puedes entrar a ese lugar santísimo a la hora que tú quieras, de mañana, de tarde, de noche, a la hora que tú gustes. Puedes entrar al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios, para conocer los planes que Dios tiene para ti, para conocer el proyecto en el cual estás tú y también para saber cuánto llevas de avance tú siendo el proyecto de Dios. Hay algunos que pronto estarán alcanzando la perfección, pero hay algunos que todavía les estará faltando más para llegar a ser perfectos. Pero no se desanimen, no se contriste su corazón, no se atribulen. En Cristo tenemos esa salvación asegurada. Mientras sigamos creyendo, mientras sigamos predicando, mientras sigamos hablando de las maravillas y del perdón de pecados, estaremos a salvo, porque la puerta no se ha cerrado, la puerta sigue abierta para que tú entres por esa puerta, para que tú entres a través de ese velo que te impedía anteriormente entrar y hoy puedas entrar libremente a la presencia de Dios. Esa puerta está abierta para que tú goces de todos los beneficios y puedas ver cómo Dios te va a seguir moldeando, cómo Dios te va a seguir edificando hasta que seas una torre fuerte, seas algo que tenga buenos cimientos y esos cimientos los vas a encontrar a través de Cristo Jesús. Si en este momento, en algún momento de tu vida, has sentido que no tienes un propósito, has sentido que no sabes cuál es el plan de Dios para ti, déjame decirte que todavía estás en proyecto, todavía estás en ese plano porque no ha llegado el tiempo de la construcción, no ha llegado el tiempo de ser edificado completamente. Cuando seas ya edificado completamente y estés al 100%, entonces ya vas a estar delante del Señor, ya vas a ser perfeccionado. Mientras, no te preocupes porque todavía el plano está ahí y está con los cimientos
y está con las estructuras y está con, con el desagüe para sacar todo lo feo, todo lo sucio, todo lo podrido, y está metiendo agua nueva, que es su palabra, y está metiendo agua limpia, agua nueva, y está trayendo al Espíritu Santo para que empiece a reconocer su casa y vea si es habitable. Y yo te sugiero, mi hermano, que te esfuerces al máximo para que ese templo que Dios está levantando, esa construcción que Dios está levantando en ti, sea perfeccionado cada día, para que el Espíritu Santo venga y habite en tu vida, venga y haga morada y quede ahí permanentemente el Espíritu Santo, para que a donde quiera que tú vayas, Él vaya contigo, para que a donde tú te muevas, Él se mueva, y para que donde tú ores por alguna persona, el Espíritu Santo esté obrando. El Espíritu Santo esté obrando en todo momento en tu vida. ¿Sabe? El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad y es uno de los más maravillosos porque nos acompaña a todos lados. Él nos acompaña a donde quiera que vayamos y nos lleva de su mano. Pero también cuando nosotros clamamos por ayuda de Dios, clamamos por protección de Dios, el Espíritu Santo es el que obra y hace que sucedan los milagros. Yo te sugiero, hermano, que no te desanimes. Cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Si en algún momento te has desanimado, si en algún momento has creído que no estás incluido en los planes de Dios, déjame decirte que estás incluido en el proyecto de vida de Dios, en los planes de Dios. Y te lo voy a decir así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y a través de él, a través de Cristo Jesús, solamente podrás tener entrada a la salvación. Ninguna religión, ninguna iglesia te va a dar la salvación. Solamente Cristo Jesús te va a dar la salvación. Arrepiéntete, persevera, esfuérzate por no apartarte de Dios. Esfuérzate por no apartarte de su presencia. ¿Sabe? Nos cuesta mucho trabajo reconocer, a veces como seres humanos, nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestro pecado, reconocer nuestros errores. Mas, sin embargo, tenemos que hacerlos. Tenemos que vivir con las consecuencias de nuestro pecado. Dios no nos va a eximir de eso. Pero sí tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores, de arrepentirnos y tener una nueva esperanza de vida, un nuevo proyecto de vida a través de Jesús, a través de Cristo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, bendito Dios, porque nos incluiste en ese proyecto tan ambicioso, en ese proyecto tan grande que tú diseñaste desde la creación de la tierra, desde la creación y los cimientos de la tierra, Señor. Tú nos incluiste ahí, Padre mío, porque tú ya nos tenías preparados este tiempo y este plan, en el cual, Padre mío, podríamos estar delante de ti, delante de tu presencia, conociendo tu palabra, conociendo tu voluntad, Señor, y sabiendo, Señor, que somos especial tesoro para ti, y que en ti, bendito Dios, tenemos una esperanza de vida grande, Señor, porque tú, Padre mío, nos has incluido en tu proyecto, nos has incluido en el plano que tú creaste, Señor. Y es un proyecto grande, bendito Dios, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Señor, al tener una actitud de arrepentimiento, al tener una actitud, Señor, de humildad delante de ti, reconociendo nuestros pecados y dejando de pecar también, Señor. No hemos llegado a la perfección, Padre mío, pero estoy seguro que algún día alcanzaremos ese punto, el punto de ser perfectos, bendito Dios. Como está escrito en tu palabra, Señor,
que como el alba que llega a la perfección cuando está al mediodía, Señor. De esa misma manera llegaremos a ser perfectos, Padre mío, a través de perseverar en el entendimiento de tu palabra, a través de conocerte cada día más, bendito Dios, y a través de la obediencia que te debemos, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque somos parte del proyecto de vida de Dios. No eres un error en el plan de Dios. No surgiste al azar. Él ya tenía designado el lugar que ibas a ocupar en su proyecto de vida. Él ya lo tenía designado y yo estoy seguro que está escrito en el plano que Él ya creó, que Él tiene, que él escribió, dibujó y planteó para que se hiciera toda construcción y todo fuera bueno delante de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te amamos, Señor. Te alabamos, bendito Dios. Y esperamos el momento, Señor, en ser perfeccionados y habitar en la casa que tú has preparado para nosotros. Habitar en esa morada tan esperada y tan anhelada, Señor. Gracias te damos, Padre mío. Gracias. Amén y amén.